Gesed, Vishalom, gracia y paz. Instrúyete a través de nuestra próxima enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Colombia. Bueno, Shabbat Shalom a todos aquellos que nos escuchan a través del canal de YouTube, Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. En este día de Shabbat, un tema muy especial, muy maravilloso aquí desde la sede Sogamoso, Boyacá. Bienvenidos a este tiempo. El tema del día de hoy es Teshuvá genuina y verdadera. Teshuvá. Teshuvá es una palabra en hebreo que significa regresar, que significa volver. Y vamos a desarrollarlo. Y también significa arrepentimiento. ¿Listo? Entonces, y significa, la palabra re significa retorno, ¿no? Y la palabra gresar significa andar o caminar. Entonces, ¿a dónde debemos regresar? ¿Cuál es el camino que debemos andar? ¿Y por dónde? ¿Cómo así que tengo que retornar? Y eso lo vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, desde el huerto del Edén, lo primero que se perdió, o de lo que se perdió desde lo primero que implantó el Padre, es lo que el Padre necesita, que el ser humano vuelva y regrese a eso principal con lo cual fue formado el hombre, que fue a la imagen y a la semejanza de Yahweh. Por causa del pecado, se desvió el camino, ¿sí? Y cuando uno se desvía, se empieza a ir por otro, que en el cual no venía, ¿cierto? Se empieza a desviar por otro camino. Entonces, cuando el Padre dice Teshuvá, es volver a retornar a la misma esencia de donde nosotros veníamos, ¿sí? Que era la imagen y semejanza. Pero a causa del pecado, se perdió eso desde el huerto del Edén. Entonces, vamos a ver la palabra y a desarrollar la palabra Teshuvá. Teshuvá significa pasado, a la vuelta, viniendo y volver. Pero esta palabra vamos a desarrollarla en cada una de sus letras y más adelante vamos a ver la raíz principal que es Shuv, S-H-U-V, perdón, B larga, Shuv. Pero vamos a desarrollar primero Teshuvá. Y esta palabra Teshuvá compone de 5 letras, del alefato. La primera letra que vamos a encontrar es la palabra, si empieza Teshuvá, ¿cuál es la primera que encontramos? Tap. Tap. La Tap tiene un número que es el número 400. La Tap significa humildad y autoanulación. Humildad. Entonces vamos a empezar a desarrollar. Si el Padre dice que retornen, Teshuvá tiene que ver con arrepentimiento. ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿Cierto? ¿De dónde fue que yo me desvié del camino y por cuáles las características que yo tengo que tener para volver a retornar en ese camino? ¿Cuál es el camino? El camino a la senda correcta, el camino a los mandamientos y el camino a la obediencia y la fidelidad de Dios. A causa del pecado se perdió todo eso, la obediencia al Eterno, empezó la infidelidad al Padre, no se empezaron a guardar los mandamientos, empezamos a desviarnos, empezamos a mezclarnos, empezamos a tomar otras cosas que no hacían parte de la verdad de Yahweh. Entonces, ¿qué características nosotros tenemos que tener para nosotros realmente tener una Teshuvá genuina? No un remordimiento, porque el ser humano cuando comete alguna acción empieza a ver algo que se llama remordimiento. Pero el remordimiento es un sentimiento, ¿sí? Que en algún momento, una emoción, pero en algún momento se acaba. La emoción se acaba. Usted siempre pasa un suceso y siempre vive en esa emoción. No, en algún momento la emoción se acaba, ¿cierto? En el caso de la Teshuvá no es un sentimiento, no es una emoción. Entonces, el arrepentimiento o la Teshuvá tiene que tener, la persona que va a ser genuina en esta palabra debe tener humildad.
La palabra tab también tiene que ver con retorno del sentido perdido del propósito. Todo ser humano tiene que hacer esta acción para volver y retornar al camino correcto. Y es que se perdió el sentido del propósito de la vida y la dirección. La tab también significa salvación. Eso es lo que hace la Teshuvá. La tab también significa Yahweh como juez. La tab significa también la fuente de Teshuvá y significa verdad. Pero hay un punto que yo miraba y es que la tab significa señal en la frente de Caín. Tremendo, ¿cierto? Porque si nosotros miramos, Caín fue el primer asesino de la tierra. ¿Sí? Caín fue el primero que asesinó, que derramó sangre en la tierra. Entonces, hubo una señal que Dios estableció en la vida de este hombre, ¿cierto? Y la tab representa la señal en la frente de Caín a causa de la muerte y a causa de haber asesinado. Entonces, si nosotros miramos la condición del ser humano, cuando no hay teshuvá, cuando no hay arrepentimiento, cuando está desviado del propósito y de la dirección de la salvación, ¿qué tiene? Una marca. Y es una marca de muerte a causa del pecado. ¿Cómo se quita esa marca? ¿Sí? Es como cuando una persona se hace un tatuaje. ¿Cómo se quita ese tatuaje? Ya queda una marca ahí bien implantada, ¿cierto? Pero en este caso el único que puede quitar la condición que viene para causa de la muerte y a causa del pecado es el Padre. ¿A través de qué? De la acción que nosotros vamos a hacer y es la teshuvá, arrepentimiento. Entonces, ¿qué quiere Yahweh? ¿Por qué nos está enseñando esto? Porque lo que realmente Él anhela de nosotros es que esa implantación de arrepentimiento sea genuino y verdadero. No por un momento, no por un momento de tristeza, no por un momento de remordimiento, sino para siempre. La teshuvá no solamente la vemos una vez en la vida, sino la teshuvá la vemos día a día. Y ahorita vamos a darnos cuenta por qué. Cuando nosotros empezamos el camino de Yahweh, la primera intención que ve Dios en nosotros es la teshuvá, es el arrepentimiento. Y ahorita Dios nos va a mostrar el arrepentimiento de qué cosas yo tengo que hacer y cuál es la acción que yo debo hacer también, porque eso no solamente dice, sí, Dios ya me perdonó, yo ya le pedí perdón a Dios, pero ¿qué realmente es lo que el Padre necesita ver en nosotros? ¿Qué anhela que el Padre, qué anhela el Eterno en medio de la vida de nosotros? Quitarnos la señal en la frente de Caín, una genética maldita. Porque la señal que tiene también Caín es una genética perversa, es una genética maldita o la genética de la serpiente. Pero para que se cambie esa genética o esa sangre de maldición, esa sangre de muerte, porque eso se va transfiriendo de generación en generación, tiene que haber una teshuvá. Lo que nunca tuvo Caín, porque aún él tuvo la oportunidad de arrepentirse antes de cometer un homicidio. La letra Tab, que es lo que estamos desarrollando, dice que representa el hombre que puede analizar plenamente el bien y el mal. Eso significa la Tab. El hombre puede analizar plenamente el bien y el mal. Aquí no podemos decir, es que no sabía que eso era malo, porque aún el hombre, Dios le implantó para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Sabe desde cuándo se empieza a ver eso? A partir de la edad de los 4 o 5 años, incluso más pequeño. Uno le dice al niño, eso no se hace, y el niño ya sabe que eso no se hace, ¿cierto? Entonces ya empieza a diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Todos los seres humanos tenemos esa capacidad. Y también la Tab dice que es tener la capacidad de rechazar sus propios deseos impuros. ¿Sí? ¿Quién es el que rechaza los deseos impuros de nuestra humanidad? Nosotros mismos. No necesitamos otra persona, ¿cierto? No necesitamos que alguien rechace por mí los mismos deseos míos, sino uno mismo es el que lo hace.
La letra hebrea Tab, como letra final del alefato hebreo, es igual al número 400 y simboliza la perfección. La Tab significa también una impresión y una marca. ¿Qué marca quiere implantar entonces el Padre? Si nosotros veníamos con una marca de maldita, de maldición, de muerte, a causa del pecado, ahora, ¿qué marca quiere colocar Yahweh? Y es una marca de santidad. La Tab alude a los 3 servicios esenciales del alma: la Teshuvá, que es el arrepentimiento, la Tefilá, que es la oración, y la Torá, que es los mandamientos de Yahweh. ¿Cierto? Cada una de estas 3 palabras, Teshuvá, Tefilá y Torá, inician con la palabra Tab. Y la palabra Tab representa la verdad. También la palabra Tab inicia la palabra Tikkun. Y Tikkun es redención y reconciliación. Entonces se refiere al concepto de Teshuvá como retorno a la fuente para el perdón. Eso es el punto principal. La Teshuvá es el retorno a la fuente, que es la Torá, para hallar el perdón a través de Yeshua. ¿Listo? También la palabra Tab significa pacto, entrar en pacto. ¿Cuál es ese pacto? El pacto que Yahweh hizo con él mismo a través de Abraham, Isaac y Jacob. Para yo entrar en pacto de ese pueblo santo o de ese pueblo apartado, tiene que haber una Tab en nosotros que es Teshuvá. La Tab también significa perfección y símbolo de fidelidad a un pacto. Mire qué hermoso, ¿cierto? Perfección, o sea que cuando hay Teshuvá empieza a haber una perfección y fidelidad a ese pacto. También la palabra Tab tiene que ver con otra señal, que es la señal del madero. ¿Y la señal del madero quién es? No esta, ¿no? Eso es señal de muerte. Sino la señal del madero es el Mesías. Es un reconocimiento del Mesías. Cuando el Mesías se revela la vida de una persona, cuando el madero se le revela la vida de un alma, nunca jamás vuelve a ser la misma. Y nunca vuelve atrás. Nunca. Procesos, dificultades, situaciones, todo lo que venga, jamás vuelve atrás. Soporta y se mantiene, porque le fue revelado algo maravilloso, y fue el Mesías. ¿Listo? Entonces, esa marca o esa señal se firma especialmente en el contexto de un pacto. Solamente cuando se entra en pacto empieza a haber una señal o una firma. ¿Listo? Entonces, la siguiente letra, esa es solo la Tab. Hasta ahora estamos viendo la palabra y el desarrollo de Teshuvá. La siguiente letra es una Shin. Así como suena, Shin. Y la Shin tiene el número 300. Uno de los significados de la palabra Shin en hebreo es Shinui. Y Shinui significa cambio. Entonces vamos avanzando. Lo primero que Dios hace es que en nosotros haya una humildad, ¿cierto? Que en nosotros haya una revelación del madero para que cambie nuestra marca, la marca de Caín, la marca de la maldición, y empiece una marca que es la marca del madero en medio de nuestra vida, ¿sí? Pero para eso, para que haya una Teshuvá o para que se muestren los frutos de esa Teshuvá, que realmente eso está en mi vida, empieza a haber un cambio. Quiere decir que yo ya no vuelvo a hacer lo mismo. ¿Un cambio en qué? En mi comportamiento, en mis acciones, en mi manera de pensar, en mi manera de actuar, en mi casa, ¿cierto? En mi familia, en mi propia vida empieza a haber cambios.
Y eso es la palabra Shinui, que tiene que ver con la letra Shin. ¿Listo? Dice que la letra Shin también es encontrar gracia a los ojos de Yahweh. ¿Usted cree que todo el mundo haya gracia delante del Padre? No todo el mundo haya gracia delante de Dios. En la misericordia del Padre, los que hayan gracia delante del Padre es algo sobrenatural. Entonces eso significa la Shin, perfección divina y gracia. El fuego de la Torá también significa la letra Shin, el fuego de la Torá. Entonces, para yo hallar gracia delante de los ojos de Yahweh, tiene que haber un cambio en medio de mi vida. ¿Qué Dios mira en nosotros? Cuando nosotros empezamos un caminar con Dios, y cuando Dios se está revelando de esa manera tan especial a través del fuego de su palabra, porque la palabra, ¿qué hace? Purifica, ¿cierto? A través del Rúa también. Pero la palabra consume. Y es ahí donde nosotros tenemos que decir, Padre, ¿qué necesitas que consuma en medio de mi alma? ¿Qué todavía hay en medio de mi vida que estorba el camino contigo? Y ahí es donde la palabra entra como espada de doble filo también, pero la palabra entra como un fuego que consume todo lo que hay en mí y produce un cambio. Entonces la Shin es necesaria en medio de nuestra vida para producir esa perfección divina a través de la Torah. La primera letra de la palabra Shalom, que es paz en hebreo, es la letra Shin. También la primera letra de la palabra Shaddai, que es uno de los nombres de Yahweh. Y vamos a darnos cuenta de la importancia de eso, porque al final de la enseñanza del día de hoy, algo que va a producir la Teshuvah, lo acabamos de mencionar ahorita, y es la palabra Shalom. Entonces, Shaddai también es uno de los nombres de Yahweh, que es el Todopoderoso. Pero también la palabra Shin, hay una palabra que tiene esta letra, y es Sheker, y es mentira y falsedad. Entonces, ahí ya empezamos a darnos cuenta qué quiere consumir Yahweh a través del fuego de su palabra, y es la mentira y la falsedad en nuestra vida. ¿Sí? ¿Será que es hermoso vivir en apariencia y falsedad? No. ¿Qué necesita ver Dios? Genuina y verdadera en nuestra vida. Que no haya falsedades, que no haya mentira, que no haya apariencia, y por eso Dios consume y cambia esa condición. Porque acuérdense que nosotros venimos de la condición caída, ¿sí? La condición caída que viene por medio de la simiente de Caín, ¿sí? Por medio de Adán y por medio de Caín. Entonces, para que cambie esa condición, o bueno, en medio de esa condición de pecado, de esa condición caída, también hay mentira y falsedad. ¿Usted no se ha dado cuenta que para el ser humano es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno? El ser humano es muy fácil que aprenda groserías. Él no se le dificulta, hasta un mudo sabe decir groserías, y eso que es mudo. Y yo me he dado cuenta. Pero lo más difícil para el ser humano es hacer lo bueno. ¿Sabe por qué? Porque no lo sabe hacer. Porque su naturaleza, en la cual viene de mentira, falsedad, pecado, muerte, pues no hay verdad en medio de él y no sabe qué es hacer lo bueno. Por eso viene el madero a revelarse a la vida de nosotros para que esta condición cambie. Entonces, eso significa también, o esa palabra sheker significa mentira. La falsedad es algo torcido que se desvía del camino recto y honesto. Entonces, cuando nosotros empezamos a caminar en el eterno, en el camino verdadero, veníamos como chuecos, ¿cierto? Veníamos torcidos, veníamos desviados, pretendiendo que estábamos caminando correctamente y pretendiendo que estábamos llevando nuestra vida muy perfecta o muy bien. Pero cuando Dios se revela la vida de uno, le muestra a uno y uno dice, no, Padre, yo realmente no estaba caminando bien. Yo realmente pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero lo que estaba haciendo era deshonrando tu nombre, y yo no lo sabía. Pero la misericordia del Padre es cuando viene y hace eso en medio de nosotros. Entonces, eso es lo que hace la falsedad.
tuerce y desvía del camino recto. La letra Shin significa también cambio, ya habíamos hablado, revelación divina, significa moler y fuego purificador. Eso es lo que hace la Shin en nosotros. El fuego purificador, ¿qué hace? Desintegra lo que nos sirve. Pero sabe que aun cuando desintegra lo que nos sirve, al mismo tiempo purifica, refina. Eso es lo que hace el fuego purificador, que es a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando refina y purifica es cuando permanece como el oro. Si usted, hay uno de los metales, dos metales que se pueden pasar, hay que procesarlos para poder dar un resultado, ¿sí? Quitar las impurezas. Y esos dos metales es el oro y la plata, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita ver el Padre? Si nosotros metemos una hojarasca por el fuego, ¿qué pasa? Se consume totalmente. Usted meta una cosa de madera al fuego, ¿qué pasa? Se consume, queda cenizas, literalmente hacemos. Pero usted meta el oro o meta la plata y no se consume, se derrite, ¿no? Pero quita y limpia las impurezas para poderle dar otra vez forma. Entonces, ¿qué hace el Eterno? ¿O qué es lo que quiere el Padre? Quitar las impurezas, desintegrar, porque lo que hace es quitar lo que no sirve de nosotros y purifica y perfecciona nuestra vida. ¿Cuándo es eso? ¿Una sola vez en la vida? No. A medida que vamos avanzando, Yahweh va haciendo esa prueba en nosotros y va purificándonos. Entonces, la letra Shin es un cambio constante. ¿Qué hace la letra Shin? Un cambio constante. Quiere decir que no solamente es un cambio en la vida. Uno, y ya, no necesito cambiar más. No, todos los días, tiempo tras tiempo, necesitamos ir cambiando. Una purificación constante. ¿Listo? La Shin, mire que la Shin también tiene algo que ver con la Tap y significa sello del Creador. Porque el sello es la última parte de algo, lo que lo cierra y lo autentica. Lo autentifica. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere poner el Padre en nosotros? Un sello. ¿Sabe cuál es ese sello? Es el Espíritu de Yahweh en nosotros. Es el sello. El sello es lo que marca y lo que representa. Afuera, ustedes los ven. Afuera podemos vernos o la gente nos puede ver como normal. Pero a medida que Dios o cuando el Padre sella algo especial que es propiedad de Él, ¿sí? Entonces inmediatamente no se empieza a ver de la misma manera. Porque esa persona va a decir, usted es diferente. Usted tiene algo. Claro, tengo el sello de Yahweh, que es el Espíritu del Padre en medio de mi vida. También un sello que identifica al pueblo de Israel y es el Shabbat. Es un sello que identifica también al pueblo. Pero sobre todo la vivencia de la Torá, porque muchos pueden guardar Shabbat, pero no tienen el sello del Espíritu Santo. La siguiente letra, vamos la segunda, vamos para la tercera. ¿Listo? Es la letra Bab. Y la letra Bab es el número 6. Y la letra Bab es tan hermosa y tan especial porque cuando vamos a hacer la gematría de estas 5 letras me lleva a la Bab. Y dice que la Bab es el secreto de la Teshuvah, del arrepentimiento y retornar a Yahweh por amor. Entonces, ¿la Teshuvah es algo que se impone? ¿Algo que se obliga? No. La Teshuvah es algo que se hace por amor al Padre, ¿sí? Porque Yahweh anhela ver eso en nosotros. Entonces, también la palabra Bab significa gancho, lanza o estaca. Y eso representa también el Mesías. Entonces, un significado de la Bab es unir. Nuevamente volvemos al punto que veníamos hablando. Cuando nosotros venimos o cuando nos desviamos del camino de la verdad,
de un camino incorrecto, hay una división. ¿De quién estábamos divididos? De Yahweh. Estábamos divididos de su palabra, estamos divididos de su verdad. Entonces había una división. Pero cuando viene la Teshuvá, o cuando hay en nosotros una Teshuvá genuina, va a empezar a haber algo, y es que una unidad. Vamos a ser uno con Yahweh a través del Mesías. Y cuando empieza a haber esa unidad, inmediatamente vamos a empezar a ver algo en nosotros que es una transformación que se llama imagen y semejanza. Entonces vamos a volver nuevamente a la imagen y semejanza, a eso que se desvió del camino, a eso que se dañó durante los años, los tiempos, y que nosotros llegamos también desunidos con esa división del Mesías, de Yahweh. Entonces empieza a haber un gancho, una unidad, y volver nuevamente a la semejanza del Adonai. También tiene que ver con sujetarse. Y algo principal que tiene la letra Bat, que es el número 6, significa el hombre. Entonces el hombre, a través de la Teshuvá, empieza a ver una unión y empieza a haber una sujeción con Yeshua a través de la Torah. Entonces dice que la Bab es un símbolo de lo completo. ¿Será que cuando antes que estábamos sin Yahweh, estábamos completos o hacía falta algo? Hacía falta algo, ¿cierto? Estábamos, lo contrario de completo es incompleto. Hacía falta algo. En nuestra alma no estaba completamente llena porque había falta algo. Y ese algo es Yahweh y su Torah. Entonces, la Bab significa eso, es estar completo. Significa redención y transformación. También la Bab significa un hombre erguido. Quiere decir humildad. Y también la Bab significa separación. Entonces, la Teshuvá me lleva a una separación. ¿Separación de qué? Separación de donde yo venía unido, ¿no? Separación del mundo, separación de un sistema, separación del pecado, separación de todo lo que me alejaba del Eterno. Y empieza a haber una unidad. Entonces es unidad y separación. Entonces me separa de un sistema, me separa del pecado y me une a la verdad y me une al Mesías. La siguiente letra, ¿ya cuántas vamos? Vamos a la cuarta. Acuérdense que son 5 letras. La cuarta es la letra Bet. Y la Bet es el número 2. La Bet es casa, carpa, tienda, templo, familia, hogar, descendencia e Israel. Entonces, cuando empieza a ver Teshuvá y todo lo que ya veníamos hablando, empieza a ocurrir algo muy hermoso, muy especial, y es que nos volvemos parte del hogar y la familia y los hijos de Yahweh. ¿Todos son hijos? ¿Toda la creación, todos los seres humanos son hijos de Dios? No. Son creación, pero no son hijos. No son hijos de Dios. Porque el hijo, ¿qué hace? ¿Qué hace un hijo? Nosotros que somos padres, los futuros padres. ¿Qué hacemos nosotros como hijos o qué esperamos de nuestros hijos? Que obedezcan, que nos honren, ¿cierto? A través de sus acciones, de su comportamiento. ¿Qué hace un hijo? Se sujeta a las leyes de su casa, obedece a su papá, obedece a su mamá, ¿cierto? Honra y respeta a sus padres. Eso hace un hijo verdadero. Pero ¿será que todo el mundo o todos los seres humanos hacen eso? ¿Con Dios? Porque con el ser humano posiblemente. Pero con Dios, no. Con Dios no hay obediencia, con Dios no hay sujeción, no se sujetan a las leyes del papá, o sea, a las leyes de Dios, y andan fuera de casa. Y eso era la condición en la cual nosotros estábamos fuera de la casa de Yahweh, fuera de la paternidad de Yahweh.
no había en nosotros o no hacíamos parte del pueblo. Dice la escritura, no sé si Samuel me ayudas a buscar ese texto, que dice que antes nosotros no éramos hijos, ahora somos hijos. Antes nosotros no éramos pueblo, si no estoy mal está en Primera de Pedro. Antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Que usted haga parte de un llamado, y sobre todo no cualquier llamado, sino un llamado a la casa de la Adonai, es un privilegio. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2:10. ¿Me lo lees? Dice, los que en un tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, los que no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Así es. Y esos son los que hacen Teshuvah. Antes no tenían identidad como pueblo, dice esta versión. Ahora son pueblo de Yahweh. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Yahweh. Si eso no pasa en nosotros, no hay pacto, no hay herencia, ¿sí? Porque ¿qué es lo que nos entra al pacto y a la herencia de Yahweh? Que seamos nosotros llamados por el mismo Dios hijos. Por el mismo Yahweh nosotros seamos llamados hijos, porque Él es el que implanta el sello, de decir, es mi hijo, hace parte de mi pueblo, es de mi casa, no lo toque, ¿sí? Porque es un especial tesoro, porque es algo especial que Dios marcó para Él mismo, o sea, para Yahweh mismo. Entonces, pero eso solamente lo implanta Yahweh, no nosotros, porque nosotros podemos decir, claro, yo soy hija de Dios, pero si ese sello no lo ha implantado Yahweh, nadie puede asegurarse de eso. Es como cuando nosotros nos vamos a presentar en el árbol genealógico. ¿Y dónde está Pepita? No, pues no aparece, no hace parte de la familia, no hace parte de la herencia. Pero si es que yo hacía parte porque yo lo creí que era así, ¿sí? Yo soy hija de Yahweh y ahí tengo que estar. No, ahí no estás. Primero porque no hay Teshuvah. Primero porque no hay obediencia. Porque no estás caminando bajo lo que el Padre establece. Entonces, ¿quién es el único que coloca? El Eterno, a través de lo que venimos hablando, a través del proceso de cambio, transformación, Teshuvah, en nosotros, para que cambie toda esta condición y tengamos ese privilegio hermoso de tener una herencia, pero no acá en la tierra, una herencia en la nueva Jerusalén celestial, que es el final de nosotros. El final de nuestras almas, no el final de nuestra condición física, sino el final de nuestras almas es estar eternamente en la nueva Jerusalén celestial. Pero, ¿qué hace que yo entre a esa nueva Jerusalén celestial? Que yo esté escrita en la familia de Yahweh, como pueblo de Israel. Esté escrita en el libro, mi nombre está escrito, sellado, que sí hago parte de ese pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se identifica porque obedece la palabra, porque obedece la Torá, porque vive de acuerdo a los mandatos de Yahweh. Y eso, la primera acción que debe hacer para ser parte del pueblo es Teshuvah, arrepentimiento. Entonces, eso significa la Bet, hogar, casa, familia e Israel. Y acuérdese que hace parte del pacto. También templo significa la Bet. Y cuando hay familia, cuando hay templo, cuando hay hogar, hay una identidad. Entonces, ¿qué empieza a implantar Yahweh? Una identidad en nosotros. La identidad hace que, valga la redundancia, que yo me identifique con eso o con esas leyes o con esos mandatos o con esas ordenanzas de esa casa. Yo me identifico con ella, ¿sí? Y hago parte de esa casa. Y eso lo provoca y lo implanta Yahweh, una identidad como casa, como hogar. Dice la escritura en Juan 10:9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Pero esto no es literal, o sea, esto no lo podemos leer así como que, ay, sí, yo reconozco a Jesús, yo reconozco al Mesías, y entonces ya mi casa será salvo y yo seré salvo. No, esto requiere un proceso. La letra Bet
que ya la hemos venido desarrollando. Hace parte significa dualidad. Y es dos impulsos. ¿Cómo así? Yetzer Hatov. Yetzer Hatov significa inclinación al bien. Y la Yetzer Hara, la inclinación al mal. Entonces, el hombre tiene dos caminos. Dice la escritura, si no estoy mal, en Deuteronomio 30, ¿sí? Dice la escritura que el Padre ha puesto dos caminos y que cada uno es libre de tomar el camino que quiere. Por eso hay el Padre coloca una ved, dos impulsos en el ser humano, una inclinación a hacer el bien o una inclinación a hacer el mal. Pero no se pueden hacer las dos cosas. Yo hago el bien, un poquito de mal. No. O hace bien o hace mal. ¿Listo? Entonces, eso significa la palabra bet. Y vamos a ir a la última letra, porque no hemos terminado. Hasta ahorita estamos en el inicio de lo que es Teshuvah, porque no vamos a terminar ahí. En la Hei. Y la Hei es algo tan hermoso y tan especial que yo creo que ya lo hemos venido hablando a través de cada enseñanza. Pero la Hei es el número 5 y el significado es ventana abierta, revelación, vida, suspiro, soplo de vida y gracia. Y si recordamos hace 8 días lo que el Padre nos hablaba de una esencia hermosa que tiene el mismo Yahweh, que es la santidad. Y la santidad es embellecimiento, hermosura. Entonces, la Teshuvah hace parte o tiene esta letra Hei, porque cuando hay arrepentimiento genuino y verdadero, cuando hay transformación, cuando hay cambio, cuando hay Shin, cuando hay fuego purificador, cuando el Padre consume todo lo que está de impureza en medio de mi vida, inmediatamente empieza a haber algo en nosotros, que es vida verdadera. Porque nosotros podemos tener vida física, pero podemos estar muertos. Podemos estar muertos en vida. Porque el único que sopla vida, y esa vida es a través del Ruach HaKodesh. ¿Qué produce el Ruach HaKodesh? Que haya una revelación. Cuando un alma no se ha arrepentido, cuando un alma no ha hecho Teshuvah, no puede entender la escritura. No se le revela. Yo puedo leerla, pero no se le revela el espíritu. Y la palabra no tiene que revelarse al conocimiento. La palabra tiene que revelarse al espíritu. Al espíritu, al alma de nosotros tiene que revelarse la palabra. Porque si la palabra a usted no se le revela en medio de su vida, no produce nada. No hay cambios. Porque yo no sé lo que tengo que cambiar, porque mi alma está tan cegada o tan entenebrecida o tan endurecida que no entra. Porque no hay la primera acción que nosotros como seres humanos tenemos que tener cuando empezamos a caminar con Dios, y es Teshuvah. Lo primero que tiene que hacer el ser humano es eso, arrepentimiento, para que ahí sí la palabra pueda entrar y pueda revelarse al alma y puedan haber más cambios. Entonces la Hei es su aliento de vida y su misma simiente. Y esto me lleva a algo tan especial y tan hermoso de lo primero que hablábamos, y es con respecto de la señal de la marca de Caín, ¿cierto? La señal de la marca de Caín era una señal de muerte, ¿cierto? A través de la sangre podemos ver el ADN, ¿sí? En la sangre es donde nosotros podemos ver nuestra genética. En el caso de Caín, o de la condición que nosotros venía una sangre contaminada. Era una sangre inmunda. Era una ADN totalmente de Satanás. Un ADN de la serpiente. Pero mire cuando llega Yahweh y cambia la condición, y es la Hei. Y es lo que hablábamos en algún momento de Abraham también.
Y es que cambió su genética, su simiente. ¿Sabe por qué es tan importante que Dios haga se me fue la palabra, cuando purifican la sangre a través de Diálisis. una diálisis? Dios necesita hacer una diálisis en nosotros, que es purificar nuestra sangre, nuestro ADN. Pero es que el ADN que yo vengo es de mi papá, mi mamá, pues claro. Y ellos están haciendo la voluntad del Eterno, pues cada uno sabe, ¿cierto? Pero esa simiente y esa sangre tiene que cambiar, y eso lo hace solamente el Rúa de Yahweh en medio de nosotros. Cambia esa condición, quita esa marca y cambia la condición. ¿Sabe por qué? Porque acá en la Bet vemos generaciones y vemos familias. Si nosotros como padres no hacemos una acción de Teshuvah, nuestra generación no va a venir con un cambio de genética. Porque la Teshuvah va a producir de que el Espíritu de Yahweh cambie nuestra marca, cambie nuestra condición, inmediatamente hacia nuestras generaciones también cambie la condición. Porque si esto no se hace, nuestras generaciones van a venir con la misma marca. Y no con la marca de Yahweh, sino con una marca de una simiente maldita. Entonces, por eso mire tan importante que es la Teshuvah, y es el primer paso que debe hacer un alma para reconocer el Mesías. Entonces, dice que la Hei también hace parte y forma el carácter. En este caso lo hizo con Abraham también, cuando implantó la Hei, cambió su nombre, cambió su genética. Entonces la Hei está dentro del carácter. Lo que va a producir es un embellecimiento, que es la gracia, que es el Espíritu de Yahweh, en la vida del ser humano. La Hei también tiene que ver con vestimentas y pensamientos. Tremendo, ¿cierto? ¿Qué hace la Hei en nosotros, o qué hace el poder del Espíritu de Dios en nosotros? Cambia nuestra vestimenta. ¿Cómo es nuestra vestimenta antes de llegar a Yahweh, o antes de presentarnos, antes de conocer al Mesías? Dice que nuestra vestimenta es como la sangre, ¿sí? Estaba manchada y contaminada. Entonces, ¿cómo nos estaba viendo Yahweh? ¿Cómo estaba viendo nuestra vestimenta? ¿O cómo nos estaba viendo el Eterno? Manchados y contaminados, sucios. Entonces, cuando viene la Hei, cambia esa vestimenta y dice: y seré más blanco que la nieve. Y esa es una de esas promesas hermosas que el Padre hace. Y sobre todo, hace un cambio y una transformación, y es a los pensamientos. ¿Qué es lo principal que Dios entra en la vida de una persona? Lo primero que tiene que transformar: su manera de pensar, sus pensamientos. Una persona puede estar aquí, o puede estar haciendo... Tú puedes ver a una persona físicamente, pero tú no sabes lo que está pensando. Tú no sabes lo que está maquinando. Tú no sabes si esa persona puede estar ahí parada, pero puede estar pensando en ir a cometer un daño, en ir a cometer una maldad, en ir a cometer y hacer un daño a otra persona. Entonces, lo primero que Dios hace también, o lo que hace Yahweh a través de la Teshuvah, es empezar a renovar y a cambiar nuestros pensamientos. La Hei tiene que ver con quebrantamiento, tomar semilla, y tiene que ver con revelación. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en medio de la vida de nosotros: quebrantarnos, rompernos, para podernos revelar su perfecta voluntad. Antes no la vamos a conocer. Y ahorita vamos a ir al desarrollo de la Teshuvah, porque tiene que haber un quebrantamiento, y tiene que haber como si el mismo Padre nos rompiera en pedazos. Eso hace la Teshuvah, nos rompe. Y ahorita ya lo vamos a desarrollar. Entonces, esa es la palabra Teshuvah.
5 letras que la componen y la encierran en la Bab, que ya habíamos hablado, que es un gancho, ¿cierto? Nos separa, pero también nos une. Eso es lo que hace la Bab. Entonces, la raíz principal de la palabra Teshuvah es la palabra Shub. Y mire esto tan hermoso porque dice es volverse de aquí. Retirarse, ya sabemos de dónde, y volverse a dónde. Apartarse, arrepentirse, cambiar, conducirse, convertirse, ¿sí? Enderezarse. La palabra shub significa dejar de engañar. Cuando uno miente y cuando uno cree que está bien, pero está mal, ¿qué está haciendo? Engañándose a sí mismo. Entonces a veces uno dice, no, pero es que yo no engaño. Yo siempre digo la verdad, pero usted mismo se engaña a sí mismo. El primero o la primera acción que hace uno de engañar es engañarse a uno, creyendo que está bien. O creyendo que ya su vida no necesita. Y eso es lo que hace la palabra arrepentimiento, shub. Entonces la shub o el arrepentimiento hace que usted ya no se engañe más, sino que usted reconozca. También dice hacer un giro, hundirme, pero no hundirme más en el pecado, sino hundirme en la presencia de Yahweh. Dice que también la letra shub, la raíz principal de la palabra teshuvah es shub, y es quebrantar, quitar. ¿Qué va a hacer Dios? Quebrantarlo, lo va a romper, le va a quitar sus falsas seguridades, le va a quitar sus falsos pensamientos, le va a quitar cosas que vienen arraigadas al alma para entregarle algo mayor. Y a veces nos da miedo eso. A veces nos da miedo que Dios nos quite. A veces nos da miedo que Dios nos quebrante. Pero ¿sabe qué produce eso? Cuando viene de parte de Dios, ¿no? No cuando viene el proceso a causa de las consecuencias de nosotros, que también hace quebrantarnos. Pero cuando viene de parte del Eterno, lo que hace es que tanto como quita, entrega. Pero entrega algo mayor y entrega algo genuino y verdadero. Y la palabra shub significa restaurar, restablecerse. Y eso es lo que hace el Eterno a través de la teshuvah, porque tiene que verse en nosotros. No, Dios no la entrega, sino nosotros somos los que entregamos o los que mostramos la teshuvah. ¿Listo? Dice la escritura. Vamos a ir a 2 de Crónicas 7:14 y vamos a ver varios textos. ¿Listo? Vamos a ver varios textos que nos van a llevar, porque es necesario o porque en medio de la escritura vemos esta condición de algunos de teshuvah. 2 de Crónicas 7:14 dice: pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta o hace teshuvah de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su casa, su bet. Mis ojos están abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en esta casa. Entonces, ¿qué tiene que haber en nosotros para que Dios perdone nuestro pecado? Dice que tiene que haber una humillación. Y sobre todo, dice, si se humilla y ora, es la primera acción que debemos hacer, pero la segunda acción es abandonar su mala conducta. ¿Sí ves? Y eso es lo que la gente se queda corta. Porque la gente dice, pero yo ya lloré, pero yo ya oré, pero yo ya ayuné, pero yo ya... ¿Sí? Pero no abandona su mala conducta. Entonces de nada le sirve que llore,
de nada le sirve que ore, de nada le sirven muchas cosas si no abandona sus comportamientos. Y entonces dice Yahweh, si haces esto, yo te escucharé, perdonaré tu pecado y restauraré tu bet, restauraré tu casa, restauraré tu vida, restauraré todo lo que se ha dañado. Hechos 3:19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuelvan a Yahweh, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte de Yahweh. Y es tremendo, ¿sabe? Porque ahorita los pasos que vamos a mirar y acciones que se tienen que notar en un verdadero arrepentimiento, cuando una persona no le han sido perdonados sus pecados, porque no ha habido una teshuva genuina y verdadera, vive una persona, la condición de esa persona es de tormento, ¿sí? La condición de esa persona es de llevar una carga muy fuerte. Pero dice que cuando el alma se arrepiente, se vuelve a Yahweh, sus pecados son perdonados y sobre todo trae un descanso. Ayer estábamos caminando con mi amado, creo que acá en Sogamoso, que vinimos, y veíamos un hombre de la calle. Y él decía, con malas palabras, pero decía, ¿por qué no me dejan en paz? Y estaba totalmente atormentado, y apenas lo vimos y dijimos, esa persona está atormentada por sus mismos pecados y por los demonios que lo gobiernan. Está siendo atormentada esa persona. Entonces, una persona que no le han sido perdonados sus pecados vive en eso, totalmente atormentada, no puede dormir, está totalmente angustiada su espíritu, su alma, y no haya descanso. Pero para hallar ese descanso hay una condición, y es arrepentirse y volverse a Yahweh, retornar, para poder hallar eso tan especial y tan hermoso que es la Shalom. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, yo pienso que ya la hemos escuchado, ¿cierto? Yahweh es fiel y justo, no los perdonará y los limpiará de toda maldad. Hace una pregunta. Entonces, pero vamos a leer este texto. Primera de Juan 1. Y lo vamos a leer desde el verso 5 hasta el 10. ¿Listo? Primera de Juan 1. Primera de Juan está atrás. Bien. Bueno, más adelante entonces. Sí. No, ese es Juan. Y el otro es Primera de Juan. Es otro libro. Ayúdale. ¿Es esa? Sí, dice ahí. Primera de Juan. Ah, bueno, perdona. Dice, Primera de Juan 1, del 5 al 10. Este es el mensaje que oímos de Yeshua y que ahora les declaramos a ustedes. Yahweh es luz y en él no hay oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Yahweh, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Yahweh está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre del Mesías, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, mire este punto. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Yahweh, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Entonces, ¿qué hace el ser humano? Se justifica. Y ahorita vamos a desarrollar. El ser humano, o cuando nosotros vamos a hacer teshuvá, en nosotros no tiene que haber una justificación, ni tiene que haber un culpable. Porque a veces no viene el arrepentimiento, es porque estamos mirando o el pecado del otro que es más grande que el mío, aparentemente según mis ojos, es más grande que el mío y lo mío es algo suave, ¿sí?
entonces no tengo necesidad de arrepentirme. O cuando decimos, pero yo no he hecho nada tan grave, yo no he matado, yo no he robado, yo no le hago mal a las personas, al contrario, yo les ayudo, yo les doy, yo soy bueno. Pero si no estás obedeciendo la verdad del Eterno, eres malo. Si no estás caminando en la verdad del Eterno, estás haciendo acciones, pero estás lejos de Dios. Entonces ahí hay maldad. Entonces acá dice, si tú dices que no has pecado, estás llamando a Dios un mentiroso. ¿Qué es pecado? El pecado es todo lo que transgrede la Torá. Eso es pecado. Todo lo que está en contra de la Torá que he hecho es pecado. ¿Sí? Porque es que a veces nosotros o el sistema nos ha enseñado de que hay pecados grandes, pecados chiquitos. Hay mentiras grandes, mentiras chiquitas, pero en sí todo es igual. ¿Sí? Entonces, acá dice la Escritura, si tú dices que no has pecado, entonces estás diciendo que Dios es un mentiroso, que lo que está viendo en ti está mal. Dios está mal, tú estás bien. Sabiendo que Dios ve absolutamente todo. Eso es lo que nos enseña esta palabra. Y nos está diciendo, pero si confesas tus pecados, reconoces tu condición, Él es fiel y justo de limpiarte de toda la maldad. Y eso es cuando hay una teshuvá. Y les voy a leer otros 3 textos, si quieren los apuntan. Proverbios 28:13 dice, quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja hallará perdón. Y Mateo 3:8 dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y este punto es maravilloso, ¿sabe? Porque yo puedo decir, yo ya me arrepentí, pero no estás demostrando frutos. ¿Cuáles son los frutos que yo tengo que demostrar para que realmente en mí se vea un arrepentimiento? Que yo realmente y genuinamente me arrepentí. Y esos frutos de arrepentimiento es cuando yo dejo mis conductas en las cuales yo venía, ¿sí? Cuando yo demuestro fidelidad, lealtad a mi Padre, cuando yo demuestro que aborrezco las cosas del mundo. Y ese es otro punto. Cuando hay un arrepentimiento genuino y verdadero, yo empiezo a aborrecer lo que yo hacía antes. Y yo digo, uy, no, aborrezco esto, no me lo soporto. Es como cuando a alguien le da asco algo, ¿sí? Y dice, uy, no me soporto eso. Eso es lo mismo, o tiene que haber la misma acción, cuando en nosotros hay un arrepentimiento verdadero, y es aborrecer el pecado. Que yo ya no lo vea como algo, ay, pero es normal. No, yo lo aborrezco, yo lo detesto, porque así como lo aborrece Dios, así como lo detesta Yahweh, también lo detesto yo. Y ahí es donde empiezan a mostrarse realmente frutos de arrepentimiento. Los frutos de arrepentimiento son cambios, transformación, dejarse procesar, dejar de ser el mismo, empezar a mostrar realmente que en mí sí hubo un arrepentimiento verdadero y no ser el mismo. Y Joel 2:13 dice, rasguen el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse a Yahweh su Elohim porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. El arrepentimiento es el primer paso fundamental para empezar un caminar correcto con Yahweh. Y vamos a ver cinco puntos principales. Lo primero, reconocer que hemos violado el pacto. Entonces, el arrepentimiento no es tener remordimiento, sino admitir. Si a usted le cuesta admitir con la persona que está a su lado, ¿será que le cuesta admitir con el que no ve? Reconocer sin justificarse. Lo que veníamos hablando desde el principio. La gente que hace se justifica. Es que yo me comporté así porque él me sacó el mal genio. Es que yo me comporté así porque es que mi papá también lo hace. Es que yo me comporto así
Porque. Siempre le hallo una justificación a mis acciones. Siempre le hallo una justificación a mis comportamientos. Siempre le hallo una justificación a lo que yo hice y todavía no he reconocido. Es como el orgullo. El orgulloso siempre se justifica. El orgulloso nunca va a decir, sí, soy yo, soy orgulloso y por eso actúo de esa manera. Pero el orgulloso dice, no, yo estoy bien, no, usted está mal. Señala, ¿cierto? Y se justifica. Entonces, cuando nosotros reconocemos es cuando examinamos con cuidado. Eso significa reconocer. Examinar con cuidado. ¿Qué debo examinar con cuidado? ¿A mi hermano que está al pie? ¿A la pareja que yo tengo a mi lado? ¿A mis hijos? ¿A mi esposo? ¿A mi esposa? ¿A mi vecino? Yo debo yo mismo examinarme a mí mismo con cuidado, dice. Porque a veces pasan como los médicos de las EPS, ¿no? ¿Cómo le examinan a uno? Exacto, por encimita. Ah, pero usted se ve bien. Claro, yo puedo verme bien, pero por dentro puedo tener un cáncer, un tumor. Pero el médico que no es médico, un correcto, lo mira por encima y dice, no, pero yo lo veo bien. Yo creo que tómese este acetaminofén y ya le va a pasar, ¿sí? Porque lo veo bien. Y después de 2 meses se murió. ¿Y qué pasó con ese paciente? Si el doctor dijo que estaba bien y en 2 meses se murió, porque no lo examinó con detenimiento y con cuidado. Entonces pasa lo mismo con nosotros. Lo vemos afuera en el sistema, pero pasa lo mismo con nosotros. A veces nosotros nos miramos, nos paramos al espejo y decimos, estoy bien, ¿sí? Hasta nos echamos piropos, uno mismo, qué guapo soy, ¿cierto? Qué linda estoy, pero no ve más allá. Y es lo que Yahweh necesita. ¿Sabe qué es lo que lo va a ver a usted? Que usted se vea más allá. Coja la Biblia que usted tiene al frente, que tiene en sus manos, y póngasela aquí hacia al frente. Póngasela. Estamos haciendo un ejercicio. Eso es lo que lo va a ver a usted con cuidado y con detenimiento. Ya la puede bajar. No un espejo normal. Este es el espejo que le revela toda su alma y su condición a todos nosotros. Entonces, claro, cuando yo me miro en el espejo de la Torah, digo, ay, Padre, realmente yo físicamente me veía bien, pero en el alma, Padre, hay tantas cosas, porque yo soy orgulloso, porque yo tengo este pensamiento, y ahorita vamos a darnos cuenta todas las cosas que tenemos que renunciar y que morir, porque todavía tengo estas pasiones desordenadas en mí, ¿sí? Porque tengo estos deseos sexuales en mí que no están bien. Y todo eso es cuando yo me examino con cuidado a través de la lupa de la Torah. Y eso es lo que yo tengo que reconocer. Otro punto para reconocer, no tratar de defendernos, ¿sí? Porque yo cuando me justifico me defiendo y siempre ando a la defensiva. Y esa es la condición que toca cambiar, que debemos cambiar. Yo no puedo entrar delante de Dios a la defensiva. A yo tener la razón y Dios no tener la razón. Aquí, ¿quién es Dios? ¿Usted o el Elohim grande y poderoso? Que lo conoce absolutamente todo, que no le podemos ocultar nada. Entonces, tratar de defendernos delante de Dios es imposible. Hay un punto en algún momento que hablábamos y es cuando nosotros vamos a la oración y Dios le dice a uno, justifícate. Yo delante de Dios, ¿qué le puedo decir? Si Dios lo discierne y lo conoce todo. No, Padre, pero no, tú lo conoces todo. Es que tú sabes mis pensamientos y aún sabes lo que voy a pensar ahorita en 2 horas. Es tan perfecto mi Abba que sabe lo que usted va a pensar en 2 horas, que sabe lo que está pensando para futuro. Entonces, tratar de defendernos
Es imposible. Por eso lo que necesita Dios en nosotros es que reconozcamos. Y reconocer parece fácil, una palabra sencilla. Pero para el orgulloso es lo más difícil. Pero para el humilde es fácil. El orgulloso le cuesta. Por eso tiene que haber una shin. Y la shin es consume, Padre. Consume el orgullo que hay en mí para yo poder aprender a reconocer. Porque si yo no reconozco, pues no voy a hallar gracia delante de ti. Entonces, eso es lo principal que Dios necesita ver en nosotros. Esa palabra reconocer es la palabra nakar, que tiene que ver con escudriñar, mirar con toda la atención, reverenciarse, rechazar, renunciar, no disfrazar y no disimular. ¿Será que el ser humano es experto en disfrazarse? Sí, es experto en disfrazarse. Y nomás cuando a alguien usted le dice, ¿y cómo estás? Sabiendo que esa persona usted sabe que está mal. ¿Y el disfraz qué dice? Estoy bien, no, estoy bien. ¿Sabe cómo disfraza al hombre? Con una sonrisa y una máscara. Y dice, no, todo está bien. Y por dentro estoy destruido. Y por dentro estoy, perdón la palabra, pero coloquialmente acá en Colombia se dice la inmunda. ¿Sí? Entonces, cuando yo reconozco es cuando yo digo, me quito el disfraz, me quito las máscaras que coloco y digo, yo no quiero ser más así. ¿Sabe quién se disfraza? Los payasos. Un payaso se disfraza. Pone una máscara, pone una sonrisa, se pone una nariz de ping-pong y aparenta. Y se ríe. Y cree que todo está bien. Pero ¿quién conoce ese payaso detrás de esa máscara y esa pintura? Y el mismo payaso se conoce. Y sabe que solamente tiene una máscara y una sonrisa. Pero por dentro está mal. Y eso es lo que Dios no quiere. Que nosotros tratemos de disfrazarnos y de disimular delante de Él. ¿Sí? Porque a veces cogemos, sí, como el ladrón, ¿no? Y el ladrón está en medio de toda la multitud, se acabó de robar algo y disimula. ¿Qué pasó? ¿Qué aconteció? Y es el mismo ladrón que está diciendo. O el mismo que hizo la maldad y disimula. Pero delante de Dios no podemos nosotros disimular nada. No podemos nosotros engañar a Dios. Dios lo conoce todo. Por eso necesitamos reconocer. Entonces, nakar, que es la palabra en hebreo, significa eso. Dejar de disfrazarse y dejar de disimular. Y también hay otra palabra que significa, de un significado de nakar es fingir. Entonces, yo debo dejar de fingir. Mire, cuando uno finge amor, por ejemplo, o cuando uno finge que me gustó algo, cuando uno finge que todo está bien, ¿cierto? Mire, otra vez volvemos al punto, engañarse a sí mismos. ¿Para qué finge que le molesta? No, está bien. Yo, mi pastora, hay que ser hipócrita y sea sincero, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nosotros seamos sinceros y no haya más hipocresía en nosotros. Para nosotros mismos. Que a veces nosotros somos re hipócritas con nosotros mismos. Y cogemos y fingimos. Mire, tarde o temprano, ese fingimiento se le acaba. Y se revienta la persona. Entonces, qué hermoso es más bien coger y reconocer y decir, sí, Padre, realmente estoy así. Realmente esta es mi condición. Mis amos, ¿me haces un favor? Es que no puedo quitar esta imagen y no me deja ver el texto. A ver, es reconocer. Ya hablamos de reconocer y lo que el Padre quiere, ¿cierto? Entonces,
Una persona cuando tiene un arrepentimiento genuino busca cambiar su comportamiento para evitar repetir los errores pasados. Eso es lo que hace el Eterno. O lo que hace, perdón, lo que hace una persona es volver a evitar los errores. Si yo ya me arrepentí de mi condición pasada, ¿por qué vuelvo y repito lo mismo? Ahí me está demostrando que yo simplemente tuve un remordimiento, fingí, lloré, pero realmente no hubo cambios. Ahí no hay un arrepentimiento. Ahí hubo un remordimiento o un arrepentimiento disfrazado, disimulado y fingido. Por eso Yahweh necesita nosotros ver un arrepentimiento genuino y verdadero, que es lo que se llama la enseñanza. Entonces, una persona que reconoce su pecado es humilde. Busca reconciliarse con Yahweh y con quienes también ha ofendido. Siente dolor por las acciones cometidas. Y ahorita vamos a ver un punto importantísimo en medio de la Teshuvá. Y es sentir dolor. Pero no un dolor de, sí, a mí me dolió un poquito. No, es un desgarre. ¿Quiénes aquí de fútbol, los que juegan, han tenido un desgarre? ¿O han visto? ¿Duele poquito? Así debe ser. Cuando a mí me duele el pecado, tiene que haber un desgarramiento que duele hasta el alma. Y decir, de verdad me dolió haber transgredido la Torá de mi padre. Y ahorita lo vamos a ver en el siguiente punto. Tiene que haber un deseo de cambio cuando hay un reconocimiento, que es cambiar su comportamiento y evitar repetir los errores. Aceptar el Mesías, reconocer el perdón del Mesías, recibir el perdón del Mesías y recordar que no es por sus propias acciones que ha recibido este perdón maravilloso, por méritos propios, sino por misericordia de Yahweh. Una persona que reconoce tiene una mayor conciencia de sus acciones y busca siempre reconciliarse con las personas y sobre todo con Yahweh. Y también una persona que reconoce tiene una mayor necesidad y una mayor dependencia de Yahweh. Segundo punto, lamentarse por sus acciones. Y vamos a ver que hace parte del arrepentimiento. Esa palabra lamentarse tiene que ver, es la palabra en hebreo aval. Y es lamentarse, afligirse, destruirse, duelo, enlutar, entristecerse, gemir, llorar y hacer luto. Yo pienso que en algún momento de la vida nosotros hemos tenido físicamente un luto, ¿cierto? Un dolor, ya sea por la pérdida de un ser querido, ya sea por una situación que pasó, ya sea por un sentimiento, por algo que sucedió en la vida. ¿Y eso cómo se siente? Cuando tú amabas a una persona tanto y ya no está contigo, o cuando tú amabas tanto un hijo y ya no está contigo, o cuando tú amabas tanto algo, ¿cómo se siente? ¿Feliz? Ya no lo tengo así tan bonito que se siente, no, yo estoy en una chalón. No. Duele y hay tristeza, y hay aflicción, y hay llanto y dolor. Porque se siente, es un duelo. Y esto tiene que haber en el corazón de la persona. No sin fingimiento, mire, porque el ser humano, acuérdese que el ser humano le gusta disfrazarse, ¿no? Y el ser humano se disfraza de lágrimas y puede llorar y puede, mejor dicho, hacer acciones, hacer un show, pero no hay cambios. Entonces, ¿cómo fingió? A través de las lágrimas. Pero por dentro sigue igual. Pero ¿quién es el que conoce realmente el lamento y el luto en el alma?
que es genuino y verdadero? Solamente el Padre. Solamente Yahweh ve si realmente el dolor que tú sientes por haber pecado es sincero y genuino. O simplemente tú lo viste como algo normal. Ah, sí, pequé. Ah, sí, ofendí a Dios. Ah, sí, transgredí la palabra. Ah, sí. Y si no te duele, todavía no hay un arrepentimiento. Y si eso no te duele pecar, todavía no hay un arrepentimiento. Debe haber un dolor real, un quebrantamiento de mi alma, que realmente a mí me duela haber pecado delante de mi Padre. Un dolor que rompa y que desgarre mi alma. Si esto no pasa, solamente procesamos emociones. Y tarde o temprano, como siempre les he dicho, la emoción se acaba. Entonces, si solamente procesamos la emoción, no pasó nada. Pero si realmente hubo un desgarre en su alma por haber pecado delante de Yahweh, ahí es donde usted nunca vuelve a cometer ese pecado. Pero el que no le duela pecar, vuelve y lo hace. Por eso el arrepentimiento no es con fingimiento. Números 12, 10, 12. Se los voy a ir leyendo porque son algunos textos para ya ir dando... Sí, señora. Números 12, 10, 12. Pero cuando la nube se retiró sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa. Miriam era la hermana de Moisés. Estaba leprosa, blanca como la nieve, y no de santidad, sino de lepra. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés: Señor mío, te ruego que no nos cargues este pecado, en el cual hemos obrado neciamente. ¿Cuál era el pecado de Miriam y de Aarón? La murmuración. ¿Contra quiénes murmuraron? Contra el siervo de Yahweh, que era el mismo Moshe. Y mire, dice: te ruego que no cargues este pecado en el cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado. No permitas que ella sea como quien nace muerto. Como la expresión que dice tumbas blanqueadas. Y las tumbas blanqueadas son leprosos. Que cuando sale del vientre de su madre, su carne está ya medio consumida. Tremendo, ¿no? Y decía aquí Aarón: por favor, perdona nuestro pecado. Hemos actuado neciamente. ¿Qué hizo ahí Aarón? Reconoció, ¿cierto? Hubo una consecuencia por el pecado. ¿Cuál fue la consecuencia? La lepra. En ese entonces, la lepra, cuando había una persona leprosa, tenían que alejarla totalmente del campamento, porque era inmunda. Y esa misma persona, ese mismo leproso, para no contaminar a los otros, cuando pasaba por la calle, tenía que decir: inmunda, inmunda, inmunda. Todo el tiempo tenía que haber una gritería para que la gente supiera: estoy contaminada, estoy inmunda, no se me acerquen, porque también se pueden contaminar. Entonces la condición de lepra no era cualquier cosa. Pero ¿qué pasó en ese momento? ¿Qué dijo Aarón? ¿Vieron la consecuencia? ¿Por qué? Por una acción: la murmuración. ¿La murmuración es un pecado? Claro que sí. Es que a veces vemos los pecados como robar y matar, asesinar. Pero hay pecados tan profundos del alma que producen lepra. Entonces en ese momento la acción fue: hemos pecado contra ti. Por favor, no tengas en cuenta este pecado. Perdónanos. Más adelante el mismo Padre le quitó la lepra, porque el mismo Eterno le puso la lepra por murmurar contra su hermano, por hablar mal contra su hermano. Y entre esos estaba ahí Aarón, que se salvó de la consecuencia. Pero el mismo Aarón fue el que reconoció. Pero si no hubiera reconocido, ¿qué hubiera pasado? Ella nunca jamás hubiera vuelto al campamento. Nunca jamás hubiera vuelto a la Bet, a la casa, a ser parte del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hace el pecado? El pecado hace que nuestra condición se vea como un leproso, excluido de una comunidad, excluido de una casa, excluido porque no podían ni siquiera podían amarla,
pero ni siquiera podían tenerlo en una casa, porque podía contaminar aún las paredes. En el libro de Levítico se habla también que aún los sacerdotes, cuando una persona caía en lepra, tenían que examinar aún las paredes de la casa, porque por la lepra también se contaminaba. Y si todavía en esa casa había lepra, todavía no podía acercarse a la presencia. Todavía no podía acercarse a la tribu que pertenecía, todavía no podía acercarse a su misma familia, porque todavía estaba inmunda. ¿Sí ves esa condición? Entonces, cuando yo me veo, mire, es que este es el punto. Cuando yo me veo, o cuando yo veo el pecado como realmente es, hay un arrepentimiento. Pero cuando vemos el pecado como algo tan bonito, como algo tan sencillo, como algo que no es normal, nunca nos vamos a arrepentir. Pero cuando yo veo el pecado como una lepra, leproso, que es la condición del pecado, o como me tiene, o como Dios me está mirando, inmediatamente en mí produce un arrepentimiento y decir, yo no quiero estar en eso. Imagínese usted lleno de llagas, porque eso es la lepra. Es estar lleno de llagas que producen dolor. Imagínese usted con eso. Imagínese si la lepra no hubiera pasado, o no hubiera, aun cuando muy pocas personas en el mundo en este tiempo les produce lepra, pero ya a la gente no le da lepra. La lepra hace que la piel se caiga, hace que se le caiga la cuenca de los ojos, o sea, se caigan los ojos, la nariz, las partes físicas de la persona. Cuando hay una persona, hay tanta lepra, es como un carcoma, es como un cáncer. Ahorita no hay lepra, pero hay cáncer. Y el cáncer coge y carcome la misma carne y empieza a haber llagas. Y eso es lo que hace la lepra, el cáncer. Entonces, imagínense si esto también continuara en este tiempo, aun cuando continúa el cáncer, ¿no? Pero si continuara lo mismo y la lepra, a causa del pecado, la gente se arrepentiría. Posiblemente, ¿no? Pero aún allá en ese tiempo, la gente sí andaba leprosa y no se arrepentía. Y eso lo podemos ver en el tiempo del Mesías también, cuando estaban los 10 leprosos. Solamente uno quiso caminar con el Mesías. Del resto todos se fueron. Entonces, 2 Samuel 24:10 dice: después de que David contó, el pueblo hizo una desobediencia a Dios, le pesó en su corazón. Dijo pues David a Yahweh: he pecado en gran manera por lo que he hecho. Por ahora, oh Yahweh, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. ¿Cuál era la iniquidad? La rebeldía. ¿De qué me tengo que arrepentir? La iniquidad que hay en mí, la rebeldía. Hace parte del pecado y la iniquidad. Entonces, en ese momento, ¿qué hizo David? Censó al pueblo. Ay, pero tan sencillo. ¿Por qué este tenía que arrepentir por censar al pueblo? Nadie lo había mandado a hacer eso. Pero él actuó neciamente. Entonces, cuando reconocemos aún también nuestra iniquidad y reconocemos la condición de lo que es la iniquidad, porque son como serpientes, hay arrepentimiento. Yo me arrepiento. Reconozco, no, Padre, esto es terrible. Ser yo así es terrible, porque tú cómo me estás viendo, cómo estoy delante de ti. Y reconozco. Pero cuando el que consiente la iniquidad y el pecado, nunca va a reconocer. Proverbios 5, 11, 14. Y al final te lamentes cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido a causa del pecado por la lepra, ¿cierto? Y digas: cómo he aborrecido la instrucción y mi corazón ha despreciado la corrección. No he escuchado la voz de mis maestros, ni he inclinado mi oído a mis instructores. He estado a punto de completa ruina en medio de la asamblea y la congregación. Tremendo ese texto, ¿no? Entonces, ¿qué estaba diciendo?
en ese momento, mi cuerpo estaba consumido, mi carne estaba consumida. ¿Por qué he aborrecido? ¿Cómo yo he aborrecido la instrucción y he despreciado la corrección de mis maestros? Es un privilegio, ¿sabe? Que usted tenga a alguien en su vida que le estorbe su camino, que le estorbe su pecado, que le diga, usted es esto. Y al principio choca, porque su carne está choqueada, pero su alma está siendo libre. Entonces, es un privilegio cada vez que Dios a usted le corrige su camino. ¿Para qué? Para que su condición, aún física, cambie. Y esto era la condición de, por favor, cambia esta condición mía. Mira cómo estoy. Y eso es lo que pasa a muchas personas, miren. La persona puede estar tan enferma, la persona puede estar, no se sana con nada, enferma tras enferma, migrañas tras migrañas, dolor de estómago tras de estómago, bueno, tantas cosas, y la acción que debe hacer es arrepentirse. Entonces, a veces ni siquiera son los médicos ni las cosas, en algunos casos, ¿no? En algunos casos. Pero hay casos donde se necesita es que la persona se arrepienta para que se sane. Entonces las enfermedades también, en algunos casos, por eso digo y aclaro, también hacen parte de no tener un arrepentimiento genuino y necesita buscar el perdón. Salmo 38, 2, 8. Porque tus saetas se han clavado en mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud a causa de mi pecado, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza. Como pesada carga, pesan mucho para mí. ¿Quién hablaba? David. Y hay un salmo impresionante que lo hemos leído y es el Salmo 51, ¿cierto? Y dice David, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué tenía que hacer David? Reconocer. Porque aún su propia vida físicamente se estaba acabando. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona que me está escuchando? De pronto no está acá, pero la persona que está escuchando y está diciendo, Padre, mira mi condición física. Estoy consumida, estoy acabado, estoy acabada. ¿Qué le pide Yahweh en medio de este día? Y es que usted vuelva de todo corazón a Yahweh. Retorno. Y es hacer una teshuvá genuina y verdadera. Dice acá la escritura, con ayuno, llanto y lamento. Genuino y verdadero. ¿Cuáles son las acciones que tenemos que lamentar? Dice Colosenses 3:5. Hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, idolatría. ¿De eso me tengo que arrepentir? Claro, le tiene que doler. La inmoralidad sexual, los malos pensamientos, los malos deseos. Por eso dice el Padre, examínense con cuidado, detalladamente. Porque en lo profundo del alma hay avaricia, hay idolatría, hay deseos, bajas pasiones, impurezas, maldad. Y de eso tengo que arrepentir. El tercer punto aún también es arrepentirse ante los demás. ¿Por qué arrepentirme ante los demás también? Eso hace parte de la teshuvá. Primero con Yahweh y segundo porque yo también he causado daño. Entonces, Proverbios 28:13 dice, cuando nos arrepentimos diariamente estamos constantemente limpios y siendo salvados de nuevo. Bueno, eso no dice el texto 28:13, pero tiene que ver, vamos a leerlo. Proverbios 28:13. Los que encubren sus pecados no prosperan, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia.
esa acción de teshuvá o arrepentimiento tiene que ser diariamente. Porque a veces cometemos acciones o tenemos pensamientos que me pueden estar alejando de Yahweh. Y si en el momento yo no lo reconozco, más adelante se va creciendo como una bola de nieve. Y esa bola de nieve se va convirtiendo en una iniquidad. Y la iniquidad destruye el alma de una persona. Mira, hay un punto que apuntaba acá y decía, no se excusen de que lo que pasa en casa se queda en casa. ¿Sí han escuchado eso? Una cosa es guardar el hogar, pero otra cosa es permitir el pecado y no confesarlo y ser orgulloso en que otra persona me ayude. ¿Sí ves? Entonces, confesar lo que está haciendo mal, lo que se ha hecho mal y pedir ayuda. La excusa del ser humano es, yo ya le pedí perdón a Dios, pero no hago la acción con la persona. Es una mentira de Satanás, todavía teniéndolo en ese yugo, con esa atadura y con esa legalidad. ¿De qué? De decir, sí, yo le engañé, o yo la engañé, o hice esto con esta o esta u otra persona. Entonces, pero yo ya le pedí perdón a Dios. No. La Escritura también me dice que la acción que yo debo tener es también con la persona que he cometido el error o el pecado. ¿Por qué? Porque muchos tienen esa legalidad todavía. Satanás todavía tiene una legalidad con esa alma de decir, esa persona todavía es aparente, fingida. ¿Por qué? Porque dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano. Dice que ama a Dios, pero está odiando a esta persona. Dice que ama a Dios, pero todavía no ha perdonado genuinamente a su mamá, a su papá, a su familiar. Desafortunadamente, uno de los dolores, de los dolores más fuertes en el alma del ser humano son causados por los padres. Entonces, si no hay un perdón, si no hay una acción de arrepentimiento también en eso, entonces todavía hay un yugo y una atadura y una legalidad que se le ha entregado a Satanás. Y eso hace parte de que no haya una libertad en medio de la vida de esa persona. Puede estar caminando con Dios, pero todavía está esa legalidad. ¿Listo? Y también en ese punto es necesario mostrar los frutos del Ruach HaKodesh: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, con la persona que está a mi lado y con los demás. Primero con la persona que está a mi lado. Eso hace parte también de la teshuvá. Entonces, ya para terminar los dos puntos, el último punto, restaurar y reparar el daño. Tikkun. No lo voy a abordar tan profundo porque esa es otra enseñanza que la vamos a dar también. Y es la necesidad de reparar y restaurar. Y esa palabra de reparar y restaurar es tikkun. Y eso hace parte de la teshuvá, del arrepentimiento. De yo restaurar y reparar el daño que hice con la persona y también con Yahweh. Y como le decía yo al principio, el final de todo esto, aparte de todo lo que ya hablamos de lo hermoso que es la teshuvá y lo que Yahweh produce, o lo que produce inmediatamente en nuestra vida cuando hay una teshuvá genuina y verdadera, hay una recompensa, ¿sabe? Y la recompensa es la shalom de Yahweh, la paz de Yahweh. Mire, lo más hermoso que una persona puede tener es paz. Puede tener plata, puede tener riquezas, puede tener poder, pero está totalmente atormentado y sin paz. Pero que usted duerma y descanse en shalom, que nada lo atormente, que nada lo acuse, porque el pecado es un acusador, o Satanás es un acusador que a través del pecado está todo el tiempo acusándolo en su mente, en su alma. Pero que usted tenga una shalom es el regalo más hermoso que nosotros podemos recibir. Y eso se recibe a través de una teshuvá genuina y verdadera.
Entonces agradecemos a todos aquellos que se conectaron o que están escuchando esta enseñanza. Que el bendito Abacados sea ayudándonos a permanecer y a entender cada día su palabra y que produzca cambios en medio de nuestra vida. Y eso es lo más hermoso que el Padre necesita. Que no solamente esta palabra haya quedado en su cuaderno, sino escrita en su alma y en su corazón y poniéndola por obra en medio de su vida. Chao, chao. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar. Y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador y de un extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir